Mi propia sangre me dejó en la calle con mentiras y ahora usan a mi sobrino para manipularme y que les dé mi salud. Todo empezó así. Mi padre, Gustavo, dedicó 40 años de su vida a construir una empresa de logística que era el orgullo de nuestra ciudad. No era una multinacional, pero generaba lo suficiente para que nunca nos faltara nada. Cuando él falleció hace 10 años, yo estaba terminando mi maestría en el extranjero. Mi hermano mayor, Mauricio, se había quedado a cargo de la administración durante la enfermedad de mi padre, junto a su esposa, Patricia, que llevaba la contabilidad. Regresé para el funeral con el corazón destrozado. Apenas terminó el entierro, Mauricio y Patricia me citaron en la oficina principal. Recuerdo perfectamente el ambiente. Las persianas estaban bajas, había carpetas apiladas por todos lados y ellos tenían una expresión de derrota total. Mauricio me puso una mano en el hombro y me dijo que las cosas estaban mucho peor de lo que yo imaginaba. Patricia abrió un libro contable y empezó a soltar cifras de deudas, embargos y créditos fiscales impagados. Me dijeron que mi padre, en su desesperación por mantener la empresa a flote durante el tratamiento del cáncer, había pedido préstamos a prestamistas poco confiables. Según ellos, la herencia no era una bendición, sino una trampa de deudas que me arruinaría la vida antes de empezarla. Patricia lloraba diciendo que ellos estaban dispuestos a sacrificarse, a quedarse con la empresa para intentar liquidarla lentamente y evitar que el nombre de mi padre terminara en la cárcel o en el fango, pero que yo, siendo joven y con un futuro brillante, debía alejarme. Me convencieron de firmar una renuncia a mi parte de la herencia a cambio de una suma ridícula, apenas $5.000, que supuestamente era todo el efectivo que quedaba libre. Me dijeron que con eso podía empezar de nuevo en otro lugar. Firmé. Confiaba en mi hermano. Era mi sangre. Patricia me abrazó y me agradeció por dejarlos cargar con esa cruz. Me fui del país de nuevo, sintiéndome culpable por dejarlos con ese desastre y agradecido por su supuesto sacrificio. Pasaron 10 años. Me establecí en otra ciudad, lejos de todo. Me costó mucho esfuerzo, pero logré levantar mi propio camino. Durante ese tiempo, las llamadas de Mauricio eran breves. Siempre se quejaba de lo difícil que estaba la economía, de que apenas sobrevivían y de que la empresa seguía siendo una carga. Nunca publicaban fotos de Luyous en redes sociales, me tenían bloqueado de sus perfiles principales y solo me dejaban ver cuentas secundarias donde solo subían fotos de comida casera o peisios en el parque. Hace 2 meses, recibí una llamada desesperada de Patricia. Su hijo, mi sobrino Santi, de 9 años, tiene una enfermedad renal congénita avanzada. Necesita un trasplante de riñón urgente. Me dijo que ninguno de ellos era compatible, que yo era la última esperanza. El tono de su voz era de una angustia real, y por supuesto, mi primer instinto fue decir que sí. Es un niño, él no tiene la culpa de nada. Viajé de regreso a mi ciudad natal después de una década. Al llegar, fui directo al hospital. Allí vi a Mauricio. Se veía bien, un poco más viejo, pero con ropa de marca que no encajaba con el discurso de apenas sobrevivimos. Me dio un abrazo frío. Empezamos los trámites y las pruebas de compatibilidad de inmediato. Mientras esperaba unos resultados en la cafetería, me encontré con un viejo amigo de mi padre, Roberto, que solía ser el jefe de almacén. Roberto se sorprendió al verme. Después de los saludos de rigor y de hablar sobre Santi, bajó la voz y me preguntó: ¿por qué te fuiste así, muchacho? Tu padre siempre quiso que tú y Mauricio dirigieran el imperio juntos. Le dije que la quiebra fue un golpe duro para todos. Roberto soltó una carcajada amarga. Me dijo que la empresa nunca estuvo en quiebra. Al contrario, justo antes de que mi padre muriera, cerraron un contrato de exclusividad con una cadena de supermercados nacional que quintuplicó los ingresos. Me quedé helado. Roberto me contó que en estos 10 años, Mauricio y Patricia se han vuelto de las personas más ricas de la región. Compraron naves industriales nuevas, tienen una flota de 50 camiones y viven en una mansión en un sector privado que yo ni siquiera conocía. Me dijo que Patricia es conocida por su agresividad financiera y que hicieron maniobras legales para ocultar las ganancias durante la sucesión. No quise creerlo al principio. Pensé que Roberto estaba resentido por algo. Así que hice algo que debí hacer hace 10 años, contraté a un investigador privado local para que revisara los registros públicos de la empresa y las propiedades de mi hermano. Lo que encontré en el informe 3 días después fue una puñalada por la espalda. La empresa nunca tuvo deudas con prestamistas. Los documentos que me mostraron eran falsificaciones burdas que yo, en mi duelo, no supe identificar. Mauricio y Patricia se repartieron una fortuna que hoy asciende a millones de dólares. Mientras yo vivía en un estudio pequeño y trabajaba 16 horas al día para salir adelante,
ellos estaban de vacaciones en Europa y comprando propiedades a nombre de empresas fantasma. Lo más oscuro fue descubrir que incluso la suma de $5.000 que me dieron salió de una cuenta personal de mi padre que ellos vaciaron ilegalmente antes de declarar el testamento. Me robaron mi pasado, mi presente y mi patrimonio. Me dejaron solo cuando más necesitaba apoyo familiar, todo por avaricia. Con el informe en mis manos, fui a la casa de Mauricio. No a la que yo conocía, sino a la mansión que Roberto mencionó. Es una fortaleza de mármol y vidrio. Cuando los guardias me dejaron pasar y entré, Patricia estaba en la sala tomando café. Se puso pálida al verme. Sabía que yo no debería estar ahí, sino en el hospital. ¿Por qué no me dijiste la verdad, Patricia? Le pregunté, lanzando el informe sobre la mesa de cristal. Mauricio bajó las escaleras en ese momento. Vio los papeles y por un segundo vi el miedo en sus ojos, pero rápidamente lo cambió por una máscara de indignación. Me dijo que no entendía de qué hablaba, que ese informe era basura y que si tenían dinero ahora era gracias a su esfuerzo sobrehumano, para salvar los restos que dejó mi padre. Ustedes me mintieron en el funeral, les grité. Me hicieron renunciar a todo mientras celebraban el contrato de los supermercados. Me dejaron fuera de mi propia familia por dinero. Lo hicimos por el bien de la empresa. Saltó Patricia. Tú eras un académico, no sabías nada de negocios. Te habrías gastado el dinero en tonterías. Nosotros lo multiplicamos. Ustedes me robaron, corregí. Y ahora tienen el descaro de pedirme un órgano. Quieren mi riñón después de haberme quitado todo lo demás. Mauricio se acercó a mí, tratando de sonar conciliador. Me dijo que lo pasado era pasado, que el dinero no importaba ahora, que lo único importante era la vida de Santi. Me pidió que no fuera rencoroso, que no mezclara los negocios con la salud de un niño. Patricia empezó a llorar, diciendo que si no donaba, la sangre de su hijo estaría en mis manos. Me sentí enfermo. La psicología de estos dos es aterradora. Son sociópatas funcionales. Me robaron mi herencia, me engañaron durante una década, y ahora usan la culpa y la vida de su propio hijo como moneda de cambio para obtener lo último que me queda, mi salud física. Me fui de esa casa sin decir una palabra más. Regresé al hotel y me encerré. Mi mente es un caos. Por un lado, Santi es inocente. Recuerdo sus ojos cuando me vio en el hospital, como me llamó tío, con una debilidad que me partió el alma. Él no sabe nada de los Fridays de sus padres. Por otro lado, donar ese riñón significa salvar a la familia de las personas que me destruyeron la vida, significa darles el regalo final después de que ellos me despojaron de todo. Esa noche no dormí. Revisé de nuevo el informe del investigador. Hay un detalle legal importante, debido a la forma en que falsificaron los documentos de la quiebra para hacerme firmar la renuncia. Hay una ventana legal para demandar por fraude procesal y falsedad en declaración. Podría quitarles la empresa. Podría recuperar lo que es mío y dejarlos en la calle. Pero si inicio la demanda ahora, la tensión y el proceso legal detendrían cualquier procedimiento médico. El hospital no aceptaría un donante envuelto en un litigio criminal contra los padres del receptor por cuestiones éticas y depresión psicológica. Si peleo por mi dinero, Santi podría morir antes de que el juicio termine. Si dono el riñón, estaré dándoles la victoria total y permitiendo que sigan disfrutando de lo que me robaron, porque una vez que el trasplante ocurra, mi apalancamiento emocional desaparecerá. Al día siguiente, Patricia me llamó 20 veces. Me envió mensajes de texto con fotos de Santi en la cama del hospital, conectado a las máquinas de diálisis. Se le acaba el tiempo, decía uno de los mensajes. Tú decides si tu orgullo vale más que su vida. Es pura manipulación, lo sé. Ella sabe que soy propenso a la empatía y lo está usando como un bisturí. Fui al hospital de nuevo, no para ver a mis hermanos, sino para hablar con el médico, el doctor Méndez. Le pregunté con total honestidad sobre el estado de Santi. Me confirmó que está estable pero en una espiral descendente. Si no hay trasplante en las próximas semanas, las complicaciones serán irreversibles. También me dijo algo que me dejó pensando: usted es el único donante compatible que hemos encontrado. Sin usted, entra en una lista de espera nacional que puede tardar años. Mientras salía del consultorio, me encontré con Mauricio en el pasillo. Se veía demacrado, pero no sé si es por su hijo o por el miedo a lo que yo pueda hacer legalmente. Me tomó del brazo y me llevó a una esquina. Mira, me susurró, sé que estás enojado. Si quieres dinero, te daré dinero. Te daré $1 millón en cuanto termine la operación. Solo firma los papeles del hospital y salva al niño. ¿Me estás ofreciendo comprarme un riñón con el dinero que me robaste? Le pregunté, incrédulo ante su cinismo. Es una compensación, dijo él sin inmutarse. Tómalo o déjalo. Pero decide ya. Su oferta solo aumentó mi asco. No se trata del dinero,
Se trata de la traición básica de un hermano. Me di cuenta de que para él, todo sigue siendo una transacción. No hay arrepentimiento, solo gestión de daños. Si acepto el dinero y dono, me convierto en un vendedor de órganos para mi propia familia. Si no acepto y demando, soy el tío que dejó morir al sobrino. Me quedé mirando a Mauricio a los ojos y vi el vacío absoluto de alguien que ha reemplazado su alma con hojas de cálculo. No acepté el dinero, pero tampoco lo rechacé. Simplemente me solté de su brazo y salí del hospital. Necesitaba pensar con claridad lejos de su veneno. Esa misma tarde, me reuní con un abogado especialista en herencias y fraudes corporativos, un hombre llamado licenciado Arriaga. Le mostré todo lo que tenía. Arriaga revisó los documentos con una lentitud desesperante mientras yo caminaba de un lado a otro en su despacho. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era grave. Me explicó que el fraude era tan evidente que incluso con el tiempo transcurrido, la falsificación de documentos contables para inducir a un heredero al error es un delito que no prescribe tan fácilmente si se demuestra dolo. Podemos recuperar el 50% de la empresa y posiblemente una compensación por daños y perjuicios que los dejaría en la quiebra personal, me dijo. Pero luego añadió la advertencia que yo temía: en el momento en que presentemos la denuncia, habrá medidas cautelares. Las cuentas de la empresa y las de ellos se congelarán. Si el niño necesita tratamientos privados o suministros fuera del seguro estándar, ellos no tendrán con qué pagarlos. Esa noche recibí un correo electrónico de Patricia. No eran más amenazas, sino una copia de los últimos estudios de Santi. Los niveles de creatinina estaban por las nubes. Adjunto venía un mensaje corto: mañana es la última fecha para programar el quirófano esta semana. Si no firmas antes de mediodía, perdemos el turno. Era un ultimátum disfrazado de urgencia médica. Fui a ver a Santi una vez más. Entré a su habitación sin que mis hermanos me vieran. Estaba pálido, casi transparente, pero cuando me vio, una chispa de alegría cruzó su rostro. Me pidió que le contara historias de cuando yo era niño y jugaba con su papá. Tuve que inventar recuerdos felices, porque los reales estaban manchados por la avaricia que ahora conocía. Mientras hablaba, me di cuenta de que Santi no era un peón, era un rehén. Sus padres lo estaban usando como un escudo humano contra mis represalias legales. Salí de la habitación y me encontré con Patricia en la puerta. Me miró con una sonrisa triunfal, como si supiera que ver al niño me había doblegado. Sabía que tu buen corazón no te dejaría hacerle daño, dijo con un tono de superioridad que me revolvió el estómago. Firma los papeles de una vez. Después podemos hablar de tu compensación y de cómo reintegrarte a la familia. No quiero tu dinero, Patricia, le dije en voz baja. Y no quiero volver a ser parte de esta familia. Entonces firma y termina con esto, insistió ella, extendiéndome una carpeta del hospital. En ese momento tomé una decisión. Una decisión que me perseguirá toda la vida, pero que era la única forma de no convertirme en lo que ellos eran. Firmé los documentos del hospital para el trasplante. La cara de Patricia se iluminó con una codicia que apenas podía ocultar. Ella pensó que había ganado. Pensó que con mi firma yo aceptaba el perdón y olvidaba el robo. Pero antes de entregarle la carpeta, saqué otro documento que Arriaga me había preparado esa tarde. Voy a donar el riñón por Santi, le dije, y vi cómo empezaba a relajarse. Pero aquí tienes una notificación legal. He cedido todos mis derechos de representación en el juicio de herencia a un fideicomiso independiente. El proceso por fraude comienza el lunes, justo después de que yo salga de recuperación. No voy a retirar la demanda. Voy a ir tras la empresa, tras esta casa y tras cada centavo que le robaron a mi padre y a mí. La expresión de Patricia pasó de la alegría al terror puro. Empezó a gritar, diciendo que era un traidor, que no podía hacerle eso a su propia sangre mientras estaba en una cama de hospital. Mauricio llegó corriendo al escuchar los gritos. Cuando se enteró de la situación, intentó quitarme los papeles de la mano. Si nos demandas ahora, no tendremos cómo mantener el estilo de vida de Santi tras la operación, rugió Mauricio. ¿Eso quieres? ¿Que viva en la miseria después de que le des tu riñón? Santi vivirá en la casa que su abuelo construyó, no en la mansión que ustedes compraron con mentiras, le respondí. Si terminan en la calle, será por sus propios crímenes, no por mis decisiones. Yo voy a salvar su vida, y luego voy a hacer justicia por la mía. La operación se programó para el día siguiente. El ambiente en el hospital era de una tensión insoportable. Los médicos sentían la hostilidad, aunque no entendían el trasfondo. Entré al quirófano con una mezcla extraña de paz y miedo. Paz porque sabía que estaba haciendo lo correcto por el niño, y miedo porque sabía que, al despertar, empezaría una guerra que destruiría lo último que quedaba del apellido de mi padre. La cirugía fue un éxito. El riñón empezó a funcionar casi de inmediato en el cuerpo de Santi.
Pasé 3 días en cuidados postoperatorios, con un dolor físico intenso que no era nada comparado con el peso mental de lo que venía. Mauricio y Patricia intentaron entrar a mi habitación varias veces, primero para suplicar y luego para amenazarme con que ellos también tenían contactos y que me arrepentiría de haber iniciado el juicio. Tuve que pedirle a la seguridad del hospital que les prohibiera el paso. Cuando finalmente me dieron el alta, me fui directamente a la oficina de Arriaga. Todavía caminaba con dificultad y me dolía el costado cada vez que respiraba hondo. Él ya había presentado la denuncia formal ante el Ministerio Público. Los peritos contables ya estaban solicitando acceso a los libros de la empresa de logística. Se han vuelto locos, me dijo Arriaga. Patricia intentó transferir fondos a una cuenta en el extranjero ayer por la tarde, pero logramos bloquear el movimiento justo a tiempo. Esto va a ser feo. Van a intentar destruir tu reputación. Van a decir que los extorsionaste usando la salud del niño. Que digan lo que quieran, respondí. Los documentos no mienten. Pasaron los meses. El juicio fue un escándalo mediático en la ciudad. Tío salva a sobrino y luego demanda a sus propios hermanos por millonario fraude. La opinión pública estaba dividida. Algunos me veían como un héroe y otros como un hombre vengativo que no sabía perdonar. Pero a mí no me importaba la opinión de extraños. Lo que me importaba era la cara de Mauricio cada vez que un nuevo perito confirmaba que las facturas de hace 10 años eran falsas. El punto de quiebre ocurrió cuando Patricia, bajo presión de la fiscalía, intentó culpar a Mauricio de todo, diciendo que ella solo seguía órdenes. Su matrimonio se desintegró en tiempo real frente al juez. Empezaron a sacar trapos sucios que ni yo conocía, desfalcos menores a otros socios, evasión de impuestos y maltrato a los empleados. La familia perfecta resultó ser un nido de víboras que se mordían entre sí al verse acorraladas. A Santi lo enviaron a vivir con una tía lejana de mi madre mientras duraba el proceso, ya que la casa de Mauricio fue embargada preventivamente. Fui a visitarlo. Estaba recuperado, con color en las mejillas y mucha energía. No le hablé del juicio. Solo jugamos y le prometí que siempre estaría ahí para él. Él es el único éxito de toda esta tragedia. Finalmente, el juez dictó sentencia. Se declaró la nulidad de mi renuncia a la herencia por haber sido obtenida mediante fraude y dolo. Se me restituyó el 50% de las acciones de la empresa de logística, más los intereses y utilidades generadas en la última década que me correspondían. Además, se ordenó una investigación criminal contra Mauricio y Patricia por falsificación de documentos privados. Recuperé mi herencia, pero el costo fue absoluto. Mauricio y Patricia lo perdieron todo. Su mansión fue subastada y ahora viven en un departamento pequeño alquilado, esperando el inicio de su juicio penal. No les hablo. No acepto sus llamadas. Me enteré por terceros que Patricia está intentando vender una historia a los periódicos diciendo que yo le robé el futuro a su hijo, pero ya nadie le cree. A veces me siento en la oficina de mi padre, la misma donde me engañaron hace 10 años. Miro el sillón donde Mauricio se sentó a decirme que estábamos en la quiebra. Ahora yo soy el que firma los cheques y dirige los camiones. La empresa es próspera, pero se siente vacía. He destinado una gran parte de las utilidades a un fondo educativo y de salud exclusivo para Santi, asegurándome de que sus padres nunca puedan tocar ese dinero. Cumplí con mi padre. Protegí su legado y salvé a su nieto. Pero cuando me miro la cicatriz en el costado cada mañana, recuerdo que la sangre no siempre significa familia, y que a veces, las personas que más deberían amarte son las que están dispuestas a descuartizarte con tal de quedarse con un poco más de poder. He ganado la guerra legal, pero he perdido a mi hermano para siempre. Y aunque sé que hice lo correcto, el silencio en esta enorme oficina a veces me recuerda que la justicia es una victoria muy solitaria. La victoria legal trajo consigo una carga que no esperaba, la gestión de un odio que se negaba a morir. Mauricio y Patricia no se retiraron en silencio. Al verse acorralados y sin dinero, empezaron a utilizar a Santi de una forma aún más cruel. Le decían que yo era el culpable de que ya no tuvieran su casa, que por mi culpa su padre podría ir a la cárcel y que el riñón que le diera en realidad una forma de comprar su lealtad para ponerlo en contra de ellos. Santi empezó a llamarme llorando por las noches. Me preguntaba por qué no podía simplemente perdonar a sus papás y dejar que todo volviera a ser como antes. Explicarle a un niño de 10 años que sus padres son criminales financieros que lo usaron como moneda de cambio es imposible. Me sentí como un monstruo. Por un lado, estaba recuperando el patrimonio de mi padre, por el otro, estaba destruyendo la estabilidad emocional del único ser inocente en esta historia. Un viernes por la tarde, Mauricio se presentó en la empresa. Estaba demacrado, con la ropa sucia y un olor a alcohol que inundó la recepción. Logró burlar la seguridad y entró a mi oficina a gritos. «Ya tienes lo que querías», bramó,
golpeando mi escritorio. Ya tienes tus camiones y tu dinero. Retira los cargos criminales o te juro que nunca volverás a ver al niño. Me levanté con calma, aunque por dentro hervía de rabia. Mauricio, la fiscalía ya tiene el caso. Aunque yo quisiera retirar la denuncia por fraude, el Estado los perseguirá por la falsificación de documentos oficiales. Tú mismo te cavaste esta fosa. Él se derrumbó en la silla frente a mí y empezó a sollozar de una manera patética. Me suplicó, me recordó cuando éramos niños, cuando mi padre nos llevaba a pescar y nos decía que siempre debíamos cuidarnos el uno al otro. Fue el momento más bajo de su vida. Estaba intentando usar los mismos recuerdos que él había traicionado para salvarse del castigo. Tú dejaste de ser mi hermano el día que falsificaste la firma de papá para robarme, le dije secamente. Vete de aquí antes de que llame a la policía. Él se fue, lanzando una última maldición. 2 semanas después, el juicio penal terminó. Mauricio fue condenado a 6 años de prisión por fraude procesal y falsificación. Patricia, debido a que se demostró que ella fue la mente detrás de la ingeniería contable, recibió 8 años. Al ser ambos condenados, la custodia de Santi quedó en el aire. Sus abuelos maternos intentaron pelear por ella, pero después de que Arriaga demostró que ellos habían recibido transferencias de dinero robado, el juez les negó la custodia. Me convertí en el tutor legal de Santi. Fue el giro más extraño de mi vida. El hombre que le quitó todo a sus padres ahora era el encargado de criarlo. Los primeros meses fueron un infierno. Él me odiaba. Me gritaba que yo era un ladrón y que quería ocupar el lugar de su papá. Yo no le discutía. Simplemente me aseguraba de que tuviera sus medicamentos, de que asistiera a sus citas de seguimiento con el nefrólogo y de que fuera a terapia. Con el tiempo, la verdad empezó a filtrarse. En las visitas a la cárcel, Patricia cometió el error de gritarle a Santi, culpándolo de que su tío tuviera lástima de él y por eso los había denunciado. El niño no es tonto. Empezó a atar cabos. Empezó a ver que el tío malo era el que pagaba sus estudios, el que lo cuidaba cuando se sentía mal y el que mantenía viva la memoria de su abuelo Gustavo, mientras que sus padres solo hablaban de dinero y de venganza tras las rejas. Han pasado 5 años desde la operación. Santi tiene 15 años ahora. Es un chico sano, fuerte y, afortunadamente, tiene una mente mucho más noble que la de sus progenitors. Vivimos en la antigua casa de mi padre, la que recuperé tras el juicio. No es una mansión de mármol, pero tiene historia y calor. Mauricio salió bajo libertad condicional hace unos meses. Me buscó una vez más, pidiéndome dinero para empezar de nuevo. No le di ni un centavo. Le dije que si quería dinero, trabajara, algo que no ha hecho honestamente en toda su vida. Santi decidió no verlo por el momento. Dijo que necesita más tiempo para procesar el hecho de que su padre estuvo dispuesto a dejarlo morir legalmente antes que devolver lo robado. A veces me siento en el jardín y toco la cicatriz en mi costado. Ya no me duele. Ahora la veo como el precio que pagué por limpiar el nombre de mi padre y por rescatar a Santi de un futuro de delincuencia y manipulación. He aprendido que la justicia no es perfecta y que a veces deja cicatrices que nunca cierran del todo, pero es preferible vivir con una verdad dolorosa que con una mentira cómoda. He decidido que cuando Santi cumpla 21 años, la mitad de la empresa pasará a su nombre. No como un regalo, sino como la restitución de lo que su abuelo siempre quiso para nosotros. Espero que él sepa manejarlo mejor de lo que lo hicimos su padre y yo. He cerrado este capítulo. El dinero va y viene, los edificios se caen, pero la integridad es lo único que nos queda cuando todo lo demás se quiebra. Mis hermanos eligieron el oro, yo elegí la paz. Y al final del día, duermo tranquilo sabiendo que, aunque me quedé con un solo riñón, mi corazón sigue estando completo.